Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chivo, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en lingüística. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos de invitadas e invitados que hablen sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el honor de presentar al doctor Igor Vinogradov, quien nos va a presentar su charla, pero antes de hacer la presentación de la charla, queremos dar una breve semblanza de su trabajo. El doctor estudió estatal de Moscú y el doctorado en lingüística en la misma universidad. En 2013 obtuvo el grado de doctor con la tesis dedicada a la descripción tipológica de las características gramaticales del verbo en las lenguas de la familia maya. Ha realizado trabajo de campo con hablantes de varias lenguas indígenas en México y Guatemala: Tzotzil, Chontal de Tabasco, Chol, Setzal, Ortí, Quechí, Pocomchi, Kumiai y Cual, entre otras. Sus investigaciones han contribuido a la documentación y descripción de las lenguas que están en peligro de extinción. Es autor de 2 libros y más de 40 artículos en revistas arbitradas. La mayoría de sus trabajos se dedican a la morfología, sintaxis y discurso en las lenguas mayas en sus aspectos sincrónico y diacrónico, como también a la tipología gramatical de las lenguas de Mesoamérica. Tiene 4 años de experiencia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en el Departamento de Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn, Alemania. Ha impartido cursos en la Universidad de Alemania, México y Guatemala. En 2021-2022 trabajó como profesor de tiempo completo en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde septiembre de 2022 es investigador asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bueno, y recuerden que al final tendremos espacio para preguntas, para comentarios, espacio, seguir haciendo reflexiones de manera colectiva. Y recuerden también anotarse para para el diploma al final de las sesiones y tengan su diploma de participación y de presencia. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor con su ponencia titulada Manuscritos misioneros como una fuente para el estudio de las lenguas mayas. Muchísimas gracias, Igor. Te dejamos el espacio para ti. Y muchas gracias por la presentación, por la invitación. A ver, les voy a compartir mi PowerPoint. Eh, ya lo pueden ver. Vamos que... Sí, se ve bien. Bien. Eh, entonces, como pueden ver, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Manuscritos misioneros en general, ¿no? Entonces, eh, mi objetivo en esta charla sería más bien llamar atención a este tipo de fuentes de datos lingüísticos, las fuentes muy poco estudiadas en realidad y muy poco valoradas. Eh, no sé si han visto, bueno, yo creo que sí, ¿no? Hace unos 5 años salió un volumen muy grande sobre las lenguas mayas, editado por Judith Eisen, Nora England y Roberto Zavala. Es The Mayan Languages, ¿no? Un volumen muy grande con más de 600 páginas, creo. Y es sorprendente, ¿no? Que dentro de este volumen nada más 2 renglones hablan de la lingüística maya en la época colonial, ¿no? Del trabajo que hicieron los misioneros, ¿no? Sobre las lenguas mayas.
nada más dos renglones, ¿no? De más de 600 páginas. Y bueno, este era como el punto de vista de Terence Kaufman y de sus alumnos o seguidores, ¿no? En la lingüística maya, de que, bueno, según la opinión de Kaufman, las fuentes coloniales no sirven de nada, ¿no? Porque en aquella época no hubo un estándar ortográfico, entonces todas las letras se mezclaban, ¿no? O sea, aunque veas, ¿no? Una palabra escrita de cierta manera, eh, nunca vas a poder saber cuáles son los fonemas, ¿no? Que están detrás de esas letras, ¿no? No sé, o sea, la letra K, por ejemplo, podía eh, corresponder a una K velar, una K glotalizada, una K uvular, etcétera, ¿no? O sea, no hay manera de, digamos, descifrar, ¿no? De lo que está escrito. Bueno, en esta plática no voy a discutir con Kaufman, lo que sería injusto, ¿no? Porque él ya no se va a poder defender. Más bien mi idea es un poquito más optimista sobre las fuentes misioneras y demostrarles o intentar demostrarles que sí son útiles y que sí se puede obtener datos interesantes, aunque claro, sí se presentan ciertas limitaciones de las que también les voy a hablar un poquito al final. Bueno, ¿y por qué dije que son fuentes poco estudiadas? Claro, hay manuscritos que se conocen muy bien, ¿no? Y que han sido editados y reeditados, ¿no? Como, no sé, algunos diccionarios misioneros del Maya Yucateco, por ejemplo, o eh, algunos artes, ¿no? Estas fuentes sí se conocen bastante bien, pero al mismo tiempo hay muchos manuscritos todavía que no han sido objeto de un estudio lingüístico. Eh, y lo que llama la atención es que tampoco existe una lista exhaustiva de los que sobrevivieron. O sea, si quieren ver, bueno, pero ¿cuántos manuscritos tenemos que estén escritos, no sé, en quiché o en cachiquel o en celtal? Probablemente no van a encontrar esa información, ¿no? Todo está muy disperso en diferentes archivos, diferentes catálogos y pues no se puede encontrar de una manera muy fácil como los manuscritos, ni tampoco si están accesibles, si no están accesibles, ¿no? ¿Dónde están? Porque estamos hablando de los originales de la época colonial, ¿no? Que ya tienen 4 o 5 siglos casi, o de las copias de estos originales o ya de las copias digitalizadas, ¿no? O sea, todo está así un poquito mezclado y creo que también por eso no hay tantos investigadores que se animen a acercarse a bueno, a este conjunto de materiales valiosos. Y bueno, otro problema que también voy a mencionar muy breve es que ni siquiera en los catálogos, en las bibliotecas donde están los originales, a menudo se puede encontrar una información sobre los manuscritos particulares. Lo que me pasó en mi propia experiencia, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, eh, ellos tienen originales de algunos manuscritos que según su catálogo están escritos en Quechí, una lengua maya de Guatemala. Pero cuando yo fui a Princeton, eso ya fue hace unos 5, 6, 7 años, me di cuenta de que no estaban escritos en quechí, estaban escritos en pocomchi, que es otra lengua maya que
no tiene tanto que ver con el quechí, no es un dialecto, ¿no? Es otra lengua distinta, ¿no? Pero hasta ahora nadie se ha dado cuenta, ¿no? De que simplemente no está bien catalogado el manuscrito, ¿no? Por eso digo que en general este tipo de fuentes son poco estudiados. Eh, a ver. Ya. Bueno, entonces voy a empezar con el contexto sociocultural, ¿no? En el que surgieron estos documentos, y luego voy a pasar a los problemas un poco más particulares, ¿no? Aquí en esta diapositiva, pues, no sé si ya conocen a estos dos personajes. Son misioneros muy importantes del orden de los dominicos. El de arriba es Fray Bartolomé de las Casas, o sea, el quien es responsable de la política de los dominicos en el siglo XVI, ¿no? En la primera mitad del siglo XVI, cuando apenas llegaron a Centroamérica, a México y a Centroamérica. Y bueno, era más como de la parte administrativa. Y el de abajo es Domingo de Vico. Podemos llamarlo el primer misionero lingüista que estudió y aprendió las lenguas indígenas. Bueno, él, claro, no sabía que era lingüista, pero sí lo era. Eh, en general, en el siglo XVI llegan misioneros dominicos y franciscanos, nada más estos dos órdenes. Eh, los misioneros eran personas muy bien educadas, o sea, tenían muy buena educación para su época. Sabían español y latín, y muy probablemente también la mayoría de ellos entendía el árabe. Bueno, ya sabemos, ¿no? En España la presencia del árabe era muy fuerte hasta finales del siglo XV, ¿no? Y probablemente también tenía hebreo y, bueno, quizás de otras lenguas. Es muy importante porque, claro, que eh, el, el primer obstáculo, ¿no? Que aparece una vez que un misionero llega a México es la diversidad cultural y diversidad lingüística, ¿no? Entonces, el simple hecho de que la persona ya estaba consciente, ¿no? De que existen varias lenguas que no se parecen, que son totalmente diferentes, ya podía ayudar bastante. Y llegando muy pronto, elaboraron esta estrategia general. Bueno, básicamente tenían dos opciones, ¿no? Enseñar español a la población indígena o ellos aprender las lenguas de la población indígena, ¿no? Entonces se elige la segunda opción, aprender idiomas indígenas para evangelizar a la gente, ¿no? En sus propias lenguas. Y bueno, para esto, claro, se necesitaba elaborar ciertos materiales, ¿no? Aprender las lenguas y aprender a enseñarlas a los siguientes misioneros y traducir, bueno, tener ciertos materiales escritos, ¿no? En estas lenguas, o sea, hacer traducciones. Y bueno, es también algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con fuentes misioneras, de que no eran fuentes elaboradas específicamente para describir las lenguas indígenas, ni tampoco para documentar las lenguas indígenas, ni tampoco para revitalizarlas. Eh, no fue pensado en eso, ¿no? Servían un propósito muy claro, el propósito de la evangelización.
un, no sé, no se escribía una gramática del otomí o del mayo yucateco, ¿no? Nada más para eh, tener lo que queremos tener ahora los lingüistas, para tener materiales descriptivos. No, se escribió una gramática con propósitos didácticos, ¿no? Una gramática que podía servir a los futuros misioneros para que aprendieran más fácil, más rápido la lengua, ¿no? Básicamente para... eh, y bueno, aquí, bueno, ¿cómo lo sabemos, no? Porque existen crónicas. Aquí tenemos una cita de Antonio de Remesal, el famoso cronista dominico. Bueno, aquí está la portada, ¿no? De su obra. Y nada más pongo aquí una cita donde Remesal habla del fray Juan de Torres, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí el bonito español de los principios del siglo XVII. Dice que pues había hecho mucho entre los indios y lo que a nosotros nos importa ahora es que Fray Juan de Torres sabía 6 o 7 lenguas, que era cierta maravilla ver la facilidad con que las aprendía y la destreza con que de ellas usaba, ¿no? O sea, eh, sí tenía que invertir un montón de tiempo, ¿no? En esto. Y esto era parte de las políticas generales, ¿no? De los misioneros, ¿no? Es que sí se tenía que aprender bien las lenguas indígenas. Bueno, entonces, llegando, ven toda esta diversidad. Aquí está un mapa del área maya, uno de los muchos mapas que se han elaborado. Y surgían varias preguntas, ¿no? Y los misioneros tenían que encontrar respuestas. ¿Cómo aprender tantos idiomas, ¿no? Cómo elaborar materiales escritos en las lenguas que no tenían escritura, o sea, se tenía que buscar una solución, ¿no? Buscar un estándar ortográfico o algo y cómo van a representar los sonidos que el español no tiene, ¿no? Que en el caso de las lenguas mayas, por ejemplo, las consonantes glotalizadas, ¿no? ¿Qué hacer? Y los conceptos cristianos a estas lenguas indígenas que obviamente no tienen sus propios medios léxicos para decir bautismo, ¿no? O Espíritu Santo, ¿no? O sea, bueno, es muy probable que sí tengan algunas palabras para decir algo como espíritu, ¿no? Pero ¿cómo se van a interpretar? Si van a significar realmente Espíritu Santo o Dios, ¿no? El Dios cristiano o los dioses paganos, ¿no? Que es justamente lo que los misioneros católicos, ¿no? Quisieran evitar, ¿no? Entonces, ahí aparecen varios problemas que los franciscanos y los misioneros solucionaban de maneras distintas. Eh, eh, Toda el área maya fue dividida entre estos dos órdenes. Por ejemplo, la península de Yucatán formó parte del orden franciscano, ¿no? Luego el norte de Guatemala, más o menos donde se hablaba, ¿no? Cholti, donde se habla ahora Quechí, Pocomchi, era la zona de los dominicos. Y en las tierras altas, ¿no? En el altiplano de Guatemala, ahí es donde convivían de cerca los dos órdenes, los franciscanos y los dominicos. Esto luego va a ser muy importante al momento de analizar las fuentes particulares, si provienen de la zona dominica o de la zona franciscana, porque van a tener estructuras diferentes, léxico diferente, patrones discursivos también diferentes. De todas estas actividades de los misioneros,
surgen tres productos que podemos llamar productos lingüísticos, ¿no? Tres tipos de productos. Obviamente los diccionarios y las descripciones gramaticales, las gramáticas, ¿no? Lo que se llamaba en aquellos tiempos los artes, ¿no? Aquí tienen una portada de un arte cachiquelia bastante tardío, ¿no? Fra Esteban Torresano, de finales del siglo XVIII, ¿no? Eh, pero empezaron a escribir artes desde la época muy temprana, ¿no? Desde los primeros años después de que se instalaron en el área. Y el tercer tipo de productos eh, son textos religiosos, ¿no? Los textos en lenguas indígenas. No necesariamente deben tener traducción al español, pero sí siempre son de alguna manera de carácter religioso, aunque sean de diferentes géneros, ¿no? Los sermones, las pláticas sobre ciertos santos o ciertas festividades, confesionarios y las traducciones de la doctrina cristiana. Es importante mencionar aquí que la Inquisición española tenía estrictamente prohibido traducir la Biblia bueno, en lenguas vernáculas, pero, y claro que mucho más en lenguas indígenas, ¿no? O sea, no podía existir una Biblia en el náhuatl, no podía existir una Biblia en tzotzil, ¿no? En aquellos tiempos. O sea, todo esto lo que hacen ahora los miembros del Instituto Lingüístico de Verano era estrictamente prohibido, ¿no? La Inquisición española ya hubiera quemado a todos los del Instituto Lingüístico de Verano. Pero bueno, los tiempos cambian. A ver qué sigue. Y también hay que mencionar otro tipo de de documentos que podemos llamar como productos indirectos del trabajo de los misioneros. Y en primer lugar, son copias de obras indígenas, ¿no? Y ahí está la historia del Popol Vuh, ¿no? Popol Vuh que se considera una fuente indígena, ¿no? Y lo es, pero si vemos el documento, si nos fijamos en su procedencia, quién escribió la copia más antigua del Popol Vuh que tenemos ahora, ¿no? Brasseur de Bourbourg, ¿no? O sea, él copió un documento antiguo, ¿no? O sea, claro, es un texto indígena, pero también el misionero portó, ¿no? A su preservación, a su distribución. Y otro tipo de textos que tenemos son las crónicas, por ejemplo, la crónica de Antonio de Remesal. No es un texto indígena, no está en una lengua indígena, pero sí nos da mucho contexto, ¿no? Nos ofrece información importante sobre los misioneros, sobre su trabajo y, por ejemplo, muy a menudo menciona cuáles eran las obras que escribieron los misioneros, tal misionero escribió tal arte, tal diccionario, etcétera. Y otro aporte de los misioneros fue la alfabetización de las personas indígenas. Claro, no de todas, pero sí un pequeño porcentaje de las poblaciones, o sea, las personas selectas, aprendieron a latín lenguas. Y aquí tienen, del lado derecho, aquí tienen una foto de la primera página de un título de propiedad que comúnmente se conoce como título de Santa Ana, que está escrito en Poconchí. Esta foto la tomé en la biblioteca Newberry en Chicago
Es uno de los documentos más tempranos escritos en Poconchí. No es una fuente misionera, porque sí se escribió por una persona indígena, por un hablante del Poconchí. Pueden ver ahí arriba la fecha, que es el 14 de agosto, creo, de 1565. Y se pueden dar cuenta que ahí se mencionan los frailes dominicos, entre los cuales ahí aparece el padre fray Juan de Torres, ¿no? El mismo que ya vimos, ¿no? En la cita de Antonio de Remesal, de Maravilla. Entonces, este tipo de fuentes también aparece gracias a los misioneros, aunque no sean fuentes misioneras como tal. Eh, Bueno, y por último, se tiene que mencionar el papel muy importante de los coleccionistas, exploradores y viajeros europeos y norteamericanos de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, claro. Eh, no eran lingüistas, pero sí aportaron mucho también a la preservación de las fuentes, ¿no? O sea, ya terminó la época, el periodo colonial ya terminó, ya no se, bueno, se independizó, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue coleccionar y preservar y guardar los manuscritos antiguos. Daniel Garrison Brinton, el de arriba, por ejemplo, era un hombre de negocios, ¿no? Nada más tenía una pasión, ¿no? Por artefactos exóticos, entre los cuales, claro, los manuscritos antiguos de los mayas, y nada más invertía dinero y, por ejemplo, él compró un montón de manuscritos que recolectó Carl Hermann Berendt, este hombre de abajo. Hermann Berendt bueno, fue un médico que luego era alemán, que luego se mudó para Guatemala y bueno, porque creo que su hermano, no me acuerdo si su padre o su hermano, tenía cafetales ahí en el en el norte de Guatemala y Carl Berendt fue más bien como administrador de cafetales. Pero muy pronto se interesó en las lenguas y en los manuscritos y también estaba recolectando, comprando, copiando manuscritos ahí y luego se los vendió, bueno, una gran parte se los vendió a Brinton, ¿no? Y Carl Sapper, por ejemplo, el primero de arriba, era un geógrafo, geólogo que estudiaba los volcanes, o sea, no tenía nada que ver con la lingüística, ¿no? Pero igual también le interesaba eh, la gente y sus lenguas. Eh, Algunos, bueno, lo consideran, o sea, todo este proceso, ¿no? De coleccionar y sacar manuscritos de las tierras donde fueron escritos como un saqueo. Y bueno, en parte sí lo era, o sea, definitivamente. Por otra parte, creo que es muy importante también tener en cuenta que con esto, eh, trasladando los manuscritos, a las bibliotecas, los archivos, las colecciones en Estados Unidos y en Europa, esto ayudó a preservar los manuscritos. Eh, no queda duda de que un manuscrito, o sea, un papel viejo que ya tiene 300 años, se va a guardar mucho mejor en una biblioteca o en un archivo en Europa, donde hay todas las condiciones, donde la gente sabe cómo guardar papeles antiguos, que, no sé, en una casa
en en una iglesia en alguna zona rural en Guatemala, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todos los acontecimientos tristes que han pasado en Guatemala, en Chiapas, durante el siglo XX, ¿no? O sea, es muy obvio, ¿no? Que si todos los manuscritos se hubieran quedado ahí donde de donde proceden, ¿no? Ya hubiera más digitalización. Para estudiar un manuscrito no se necesita un acceso al original, ¿no? Casi todo ya está digitalizado con muy buena resolución y se puede bajar una imagen del internet de forma gratuita y ya pues hacer lo que uno quiera, ¿no? Leer, estudiar, guardar, imprimir, lo que sea. Y bueno, claro que la consecuencia de todo esto es que ahora la mayor parte de las fuentes misioneras están fuera de México y fuera de Guatemala. Están, por ejemplo, aquí en Princeton, en el Archivo de las Indias en Sevilla, en la Biblioteca UR en Chicago, o en en la Biblioteca de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, o en otras bibliotecas en Estados Unidos. Bueno, la mayoría sí está en los Estados Unidos. Bueno, entonces, esto fue una introducción, así un poquito larga, ¿no? Pero bueno, ya voy a pasar a la segunda parte. Eh, bueno, no sé, veo que hay comentarios, pero yo creo que vamos a responderlos eh, después, ¿no? Sí, al final tenemos Al un final. tiempo ¿Sí? para comentarios y preguntas. Por tú. De fuentes, ¿no? Que mencioné, nada más voy a presentar algunos datos que me parecen como no muy obvios, ¿no? Los diccionarios. Hay un montón de tipos de diccionarios, ¿no? Todos los que hacen lexicografía lo saben perfectamente. Los diccionarios más valiosos para propósitos de la lingüística histórica y, bueno, de la lingüística en general, son los diccionarios que recibieron el nombre de calepinos. Hubo un misionero también en Italia, Ambrosio de Calepino, quien escribió un diccionario latín en la segunda mitad del siglo XV. Y este diccionario sirvió como modelo para muchos diccionarios posteriores y por eso pues esta persona, ¿no? Ambrosio de Calepino, pues resultó que dio su nombre a un tipo específico de diccionarios. La particularidad de estos diccionarios es que tienen explicaciones largas de cada palabra. O sea, no son nada más la palabra en una lengua y su correspondencia en otra, ¿no? No son así. O sea, es una palabra en una lengua y su descripción con ejemplos, a veces con algunas impresiones propias del autor sobre el uso de este lexema, ¿no? De este ítem léxico. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es del Calepino de Motul, ¿no? Un diccionario escrito por Antonio de Ciudad Real en maya yucateco. Pueden ver que es un diccionario que ya fue paleografiado, editado y de hecho en varias ocasiones, ¿no? Por eso está tan bonito lo que pueden ver del lado izquierdo.
Lo que pueden ver del lado derecho es un diccionario mucho menos conocido, pero también un calepino, un diccionario trilingüe en pocomchí español y un poquito en latín, que escribió Dionisio de Zúñiga, 7. Pueden ver que no ha sido paleografiado, por eso ahí está nada más una imagen, ¿no? Con la letra manuscrita. Pero la idea es la misma. Se proporcionan ejemplos del uso de los lexemas y son ejemplos muy valiosos porque son bilingües, ¿no? O sea, siempre llevan una traducción, ¿no? Ahí se puede ver esto, ¿no? En el calepino de Motul, ¿no? Que en negritas está una frase en maya yucateco y luego sigue una traducción. Son muy valiosos porque son ejemplos bilingües. Eh, los artes. Bueno, aquí solamente tengo un ejemplo, pero muy interesante, porque uno de los problemas principales con las fuentes coloniales es su fecha y su autor. Muy a menudo el documento no lleva fecha y tampoco lleva el nombre del autor, ¿no? Ahora cada libro sí tiene una fecha, un autor, hasta una editorial, ¿no? En la época colonial no era así y es un problema para la lingüística histórica, ¿no? Porque nos gustaría tener como poder fechar, poder ver los cambios que estamos observando, poder ubicarlos en el eje cronológico. Eh, y, por ejemplo, aquí está el arte que se llama arte de la lengua Kaqchi, bueno, es Quechí, ¿no? Ahora, para bien común, pero es un arte de procedencia desconocida, un arte del que sobrevivieron dos copias. Sabemos que la copia, bueno, el fragmento de la primera copia lo pueden observar en la imagen del lado izquierdo. Esta copia fue hecha por una persona que se llamaba Juan de Morales en 1741 y la copia del lado derecho fue hecha por Hermann Berendt, ¿no? A quien ya he mencionado en 1875. Podemos ver que Berendt como que reacomodó un poquito el texto, pero sí lo conservó así como está en la copia, ¿no? En la copia de Juan de Morales. Lo bonito del trabajo de Berendt es que en los márgenes podemos ver que agregó sus propias observaciones. Ahí, ¿no? Mm, en los márgenes pueden ver, ¿no? Yo dormiré, por ejemplo, Chinwar, algo así dice, ¿no? Y abajo también el, Helen, el ¿no? Eh, lo apuntó a partir de lo que supo él sobre el quechí contemporáneo para él, ¿no? O sea, el quechí de la segunda mitad del siglo XIX. De esta manera, eh, podemos observar, bueno, pues sí, observar los cambios que ocurrieron en el transcurso del siglo XVIII, ¿no? Después de que Juan de Morales escribió su copia, ¿no? Hasta que el manuscrito se encontró en las manos de Hermann Beren, quien también le agregó sus propias observaciones. Ahí. Y, a ver, sigue. Y de los textos, eh, quisiera mencionar algunos rasgos importantes de los diferentes géneros de textos. Por ejemplo, los sermones. Algunas lenguas tienen un volumen muy grande de sermones. El problema principal con los sermones es que son textos monolingües. Casi nunca llevan
una versión en español, ¿no? Que acompañe el texto en la lengua indígena. En Pocomchi, por ejemplo, tenemos tres volúmenes muy grandes de más de 300 folios cada uno. O sea, folio, ¿no? O sea, la página escrita por los dos lados. Pero son monolingües. O sea, es un corpus enorme, pero muy difícil de procesar, ¿no? Porque la lengua cambia rápido, es Pocomchi colonial y pues es difícil, ¿no? Es difícil trabajar con este tipo de se necesita cierto trabajo preliminar. Eh, los textos muy importantes son los confesionarios, eh, por dos razones. Primero, porque son preguntas y respuestas, ¿no? Las preguntas que hace el padre y las respuestas de la persona, ¿no? Entonces, como es un texto, casi como si fuera una conversación, ¿no? Entonces ahí aparecen todas las herramientas gramaticales típicas para una conversación, ¿no? Lo que nunca vamos a encontrar en un sermón, por ejemplo. Bueno, sí, pero muy poco, ¿no? En confesionario, el- los confesionarios estarán llenos de este tipo de marcas, ¿no? De pregunta, respuesta, etcétera. Y de las formas verbales en primera y segunda persona, ¿no? Yo y tú, ¿no? Tú qué hiciste, yo hice tal cosa. También es eh, muy típico encontrar estas formas en los confesionarios, que son muy escasos en los sermones, por ejemplo, en las traducciones de la doctrina cristiana, ¿no? Pero las traducciones de la doctrina cristiana también son muy valiosas porque estas sí son textos bilingües casi siempre, y si no lo son, por lo menos sí se conoce la traducción, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, el Padre Nuestro, ¿no? Se conoce la, la traducción. Entonces es más fácil trabajar con este tipo de textos. Pero aquí quisiera hablar un poquito más sobre un manuscrito específico que lleva el número 68 en la colección de Berend Brinton, que está en la biblioteca en Filadelfia, que se llama Varios escritos en Pocomchi Quechí del archivo parroquial de Cobán, Alta Verapaz. Un fragmento de este manuscrito presenta eh, textos que están así como aparece en esta imagen. Como pueden ver, está un poco raro el texto, ¿no? Siempre lleva este signo de ecuación. Y aquí lo tengo en ya con gráfico, ¿no? O sea, ya no es una imagen, ya es un texto procesable en la computadora. Se ve así. Y uno puede darse cuenta, si sabe un poquito de las lenguas en que está escrito, que es un texto bilingüe, que está escrito en quechí, está en color negro aquí, ¿no? Y en pocomchi, lo que está en color como morado, no sé si se puede ver esto. Pero el fragmento en pocomchi siempre sigue al fragmento en quechí con el mismo significado. O sea, tenemos estas frases pequeñas o combinaciones de palabras en quechí, lo mismo en pocomchi, luego otra vez en quechí, luego otra vez en pocomchi. O sea, es un texto bilingüe, pero contrario a lo esperado, ¿no? Es bilingüe en dos diferentes lenguas mayas y no tiene una versión en español. Y de ahí, pues es muy interesante verlo porque solemos pensar que nada más los misioneros traducían del español o del latín a una lengua indígena, ¿no? Pero aquí, al parecer, lo que hicieron, lo que es esto, ¿no? Es un pequeño ejemplo de un ejercicio de traducción, ¿no? Porque podemos ver que los fragmentos realmente son muy cortos, ¿no? O sea, sería imposible utilizar este texto nada más para
eh, leerlo en quechí, por ejemplo, ¿no? Siempre tienes que tener mucho cuidado para soltar la parte pequeña, ¿no? En Pocomchi y luego sí, y así, ¿no? O sea, sería difícil verlo como un texto que puedan utilizar los misioneros en sus prácticas cotidianas, ¿no? Es más bien un fragmento de traducción, un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de traducción del quechí al poconchí. Y lo que también apoya esta hipótesis es que en cierto momento ahí podemos observar una cita en latín que proviene de la Biblia. Y en realidad sí parece ser que es un pasaje de la Biblia, o sea, lo que justamente era prohibido traducir a las lenguas indígenas, ¿no? Es por eso que quisiera suponer que este es nada más un ejercicio y no, o sea, este documento no servía para que lo usaran, ¿no? Ante un público, ¿no? Entonces, así es como los misioneros llegaron, anticiparon la corriente de la lingüística contrastiva, ¿no? Que se desarrolló apenas en el siglo XX, ¿no? Con la idea de comparar lo comparable, ¿no? O sea, comparar, no sé, el español con el portugués, pero no comparar el español con el árabe, no sé, o con el chino, ¿no? Que dos lenguas no tienen nada que ver en común desde el punto de vista estructuralista, entonces no tendrá sentido, pero una comparación entre el español y el italiano, sí. Y aquí lo mismo, o sea, comparar el quechí con el español, pero comparar el quechí con el poconchí sí tiene mucho sentido porque son dos lenguas emparentadas que se hablan en áreas vecinas. Y de hecho, otro cronista, Jiménez, eh, traducir de una lengua indígena a otra lengua indígena sí eran muy comunes entre los dominicos, por lo menos. Aquí tenemos una cita, ¿no? Es lo que apunta un fraile dominico que trabajó en la zona Pocomchi, ¿no? Dijo que tradujo una doctrina que había escrito Don Gudivico, lo tradujo de la lengua Kaqchi al Pocomchi. Y bueno, ya estoy casi por finalizar. Nada más me falta mencionar algunos problemas que surgen al momento de estudiar las fuentes misioneras, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? Que no sabemos, en muchas ocasiones no sabemos, no conocemos mucho de la procedencia de la fuente, es un problema. Muchas fuentes son incompletas, o sea, nada más se conservó una página o dos páginas, luego faltan 10 páginas, luego sigue algún fragmento eh, y así. Luego siempre es un problema porque son textos que fueron producidos por hablantes que no eran hablantes nativos de la lengua, ¿no? La mayoría de los misioneros, por lo menos en el siglo XVI, claro, eran hablantes nativos del español, no de las lenguas en que escribían eh, los textos, ¿no? Entonces, de eso de las fuentes misioneras. Bueno, claro que tenían algunos, no sé, consultantes, colaboradores, como antes les decían, informantes, ¿no? Pero no se documentó mucho y no se sabe casi nada de cómo era el trabajo del misionero con sus consultantes nativo hablantes. Y luego hay errores. Claro, son documentos que fueron copiados y luego otra vez copiados y otra vez copiados. Cada vez los copiantes introdujeron ciertos errores. O sea, no se puede copiar un documento cuando lo escribes a mano, ¿no? No se podía cortar y pegar como ahora, ¿no? Se tenía que copiar a mano. Entonces ahí es como aparecen errores y sobre todo aparecen cuando algunos de los
principiantes no conoce bien la lengua en que está escrito el manuscrito. Así, por ejemplo, en este arte que ya he citado, en Quechí, aparece un ejemplo que dice, tú eres mi hijo, Awalala. Pero los que sabemos más o menos la gramática del Quechí, nos damos cuenta de que este ejemplo dice, tú eres tú en el pronombre, en el prefijo posesivo. Tendría que utilizar otro prefijo posesivo y tú eres tu hijo, pues una frase que no tiene sentido, ¿no? Y claramente para una persona que hablara quechí, pues era algo imposible, ¿no? De poner en el arte, ¿no? Como un ejemplo. Esta es solo una ilustración de los errores que podemos tener, o sea, nada más hay que aceptar que existen errores y no hay que interpretar esto como un ejemplo verdadero, que antes sí se decía así, tú eres mi hijo, que hubo algún cambio en el pronombre. Eh, Tenemos un montón de otros ejemplos donde mi hijo se dice de otra manera, ¿no? Y pues es un error. Hay que aceptar que las fuentes misioneras a veces tienen errores. Y claro, la interpretación de los caracteres cuando es una escritura sin una convención ortográfica, algunos símbolos se interpretan de maneras confusas, ¿no? Podemos decir eso. Por ejemplo, los misioneros que trabajaron en el altiplano de Guatemala inventaron este símbolo que se llama tresillo y eh, antes lo utilizaban, bueno, eh, los que introdujeron este símbolo en las prácticas misioneras lo utilizaban para indicar el fonema velar glotalizado, ¿no? Una A, A. Luego el símbolo fue adaptado por los dominicos y en algunas zonas empezó a utilizarse también para una consonante uvular glotalizada, una K, A. Y de ahí proviene, por ejemplo, una confusión que sobrevive hasta ahora porque algunos investigadores quieren interpretarlo nada más como K glotalizada y pues hasta surgió una hipótesis, bueno, que es una hipótesis falsa, ¿no? Que en realidad la lengua se llama Pocomchi con K glotalizada y no con Q glotalizada, ¿no? Porque se escribía con este símbolo tresillo. Pero no, nada más es que este símbolo tenía varios usos, ¿no? Se usaba para un fonema y para otro de manera indistinta. Y bueno, entonces creo que ya en esta plática intenté mostrar que las fuentes misioneras en realidad son más que nada más una evidencia empírica, ¿no? De un estado anterior de las lenguas, que es lo que la lingüística histórica espera de una fuente antigua, ¿no? Que nada más registre ciertos fenómenos que ya desaparecieron actualmente, pero también es mucho más y, claro, tienen ciertos limitantes y se necesita mucho cuidado al momento de interpretar los datos lingüísticos que contienen esas fuentes, pero no es un pretexto para no trabajar con las fuentes misioneras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Igor. Bueno, debido al tiempo, vamos a dar espacio para un comentario o alguna pregunta. Y bueno, queremos agradecerte este acercamiento y sobre todo seguir reflexionando que pues el pasado no se puede juzgar con los ojos del presente, ¿no? Y como estos textos en muchos de los inicios para la investigación o el primer acercamiento a una lengua indígena, estos textos muchas veces son como este primer registro escrito, ¿no? Entonces, independientemente del contenido religioso, ¿no? Lo interesante es como reflexionarlos desde este sentido científico, ¿no? Bueno, abrimos el micrófono para el diálogo y para alguna pregunta, algún comentario.
Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Ok, quisiera preguntarle a Igor, ahorita entre las cosas que mencionó de cómo alfabetizaban, ¿verdad? Hacían textos en las lenguas, etcétera. Eh, no vi que pusieran ahí el arte dramático, que fue fundamental para, o sea, las llamadas pastorelas. Las llamadas pastorelas son representaciones teatrales tratando de evangelizar y son originarias de México y fueron implantadas por los misioneros. De hecho, en España no hay pastorelas, había algo que se llamaba mojigangas, ¿verdad? Que de ahí se tomó un poco la parte esa de ese histrionismo. No hubo ahí eso entre los misioneros mayas, o sea, implementar el arte dramático para eso. La verdad no sé. Muchas gracias por el comentario. Sería interesante verlo. Bueno, voy a ser sincero, no he intentado investigarlo, pero sí es muy interesante revisar, ¿no? Si existía o no existía y si quedó plasmado en algún texto o no. No, lo voy a anotar. Muchas gracias. Bueno, a ver, tenemos una última. Igor, silencia tu micrófono. Ya. Ya, para que no se oiga eco. Silencia. Ahora sí. Ah, ya. Era nada más para ver qué tanto de los que hicieron los misioneros en latinizar la escritura maya se ha trasladado actualmente a las lenguas mayas. O sea, qué tanto de ahí los mayas empezaron a escribir o las lenguas mayenses comenzaron a escribir de acuerdo con las cuestiones, misioneras. O sea, qué tanto influyó la escritura misionera en la actual escritura maya, si ha habido cambios, si se conservaron, si ha habido nuevas propuestas y en general, cuáles han sido esas lenguas que han sido más conservadoras de acuerdo a esa cuestión colonial. Muchas gracias. Yo diría que la escritura misionera no aportó nada en este sentido a las escrituras actuales. Y de hecho es muy notable, por ejemplo, hay una cantidad bastante grande de documentos que provienen de los siglos XVI, XVII y luego en los siglos XVIII, XIX no tenemos tantos documentos. O sea, ya se estaba como olvidando esta práctica de escribir, ¿no? Y las escrituras actuales eh, fueron elaboradas por otras personas, ¿no? Por otras instituciones que no creo que hayan prestado mucha atención a las fuentes misioneras, ¿no? Yo diría que son dos prácticas paralelas, no hay mucha influencia ahí. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Les pedimos, debido al tiempo, Igor, dejaremos las preguntas en el chat. Si alguien tuviera alguna otra pregunta,